La enseñanza secundaria a distancia, por María Teresa Jiménez Esteban. Puntos a tratar. 1. Introducción. 2. Características de la enseñanza presencial y a distancia. A. Características de la enseñanza presencial. B. Características de la enseñanza a distancia. 3. La interacción con los alumnos. 4. Los materiales a emplear en la enseñanza a distancia. 5. Las tecnologías a emplear en la enseñanza a distancia. 6. Herramientas de la enseñanza a distancia. 7. Conclusión. Y 8. Bibliografía. La llegada a España del coronavirus SARS-CoV 2019 procedente de China y de Italia nos ha hecho darnos cuenta de que muchas cosas tienen que cambiar en la educación para poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Nos ha obligado a adaptar los materiales didácticos. Barberá y Abadía 2004, página 2. Tanto cualitativa como cuantitativamente. Barberá y Abadía 2004, página 11. A replantearnos la manera de dar las clases y darnos cuenta de la necesidad de unas buenas herramientas de enseñanza a distancia y de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, porque habrá rebrotes de este coronavirus y todos los sistemas tendrán que estar preparados para cuando lleguen. La forma de que el sistema educativo tiene de prepararse es adaptarse a la educación a distancia. En los niveles obligatorios de la enseñanza se combinará la docencia presencial con la virtual, como ya en el 2004 aventuraron Barberá y García, porque eso será lo que imponga el virus. El profesor deberá combinar el conocimiento y la práctica de ambos tipos de docencia, y quizá se encuentre con falta de directrices para impartir docencia virtual. Barberá 2004, página 21, lo que le puede generar miedo a la docencia virtual y el diseño de medios didácticos, pero esto no debería ser un problema a mi juicio. Con respecto al docente, es conveniente saber qué conocimientos y habilidades necesita para adaptarse a la docencia virtual. Barberá 2004, página 29. Necesita conocimientos de su disciplina, tecnológicos y didácticos, que se han de interrelacionar para ser un buen profesor virtual. Barberá 2004, página 29. Antes de la llegada de esta pandemia, se daba por hecho que las clases tenían que ser presenciales y orales e impartirse para un grupo. Hoy se ha visto que las clases también pueden ser individuales e impartirse por escrito, como se hace en los sistemas educativos de algunos países, como Francia o Suiza, donde se considera una falta que el profesor no lleve sus clases escritas al aula, pues entiende que una clase oral no ha sido preparada por el profesor ni adaptada a los alumnos. Y dar una clase por escrito tiene la ventaja de que los alumnos pueden revisar su contenido tantas veces como lo necesiten y el profesor se queda siempre constancia de lo explicado a los alumnos. Características de la enseñanza presencial y a distancia. Ambos tipos de enseñanza tienen puntos en común, pero también otros que los diferencian, y a continuación vamos a verlos para analizar las ventajas que pueden tener para nuestros alumnos. A. Características de la enseñanza presencial. Según Barberá y García, en la enseñanza presencial son pocos los materiales que el alumno puede usar sin que se los haya proporcionado el profesor. Barberá y García 2004. Yo añado que en la docencia virtual a veces ocurre lo mismo, sobre todo en primaria y secundaria, donde se suele asumir que los alumnos no tienen capacidad para elegir nuevos materiales. Las aulas presenciales han sido virtualizadas, pues integran recursos de la enseñanza virtual. Barberá 2004, página 16. Pero el uso de los recursos virtuales por parte de los profesores es muy irregular. Barberá 2004, página 16. La iniciación en su uso se ha dejado bien a la voluntad de profesores aislados, bien a instituciones innovadoras que han logrado un sistema vanguardista de organización y transmisión de la información. Barberá 2004, página 16.
Las instituciones educativas presenciales necesitan las nuevas tecnologías para flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Barbera 2004, páginas 16 y 17. Esto se debe, en mi opinión, a que los alumnos pueden acceder por sí mismos a la información complementaria sobre los temas. Y son estas mismas instituciones el enemigo más feroz que puede tener y tiene el profesor ilusionado con las nuevas tecnologías, pues son poco ágiles y flexibles y ofrecen una formación poco ajustada a sus necesidades e intereses. Barberá 2004, página 17. Y una institución educativa tiene que ser moderna y flexible para ser competente. Barberá 2004, página 17. El profesor debe tomar conciencia del papel que juega la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin despreciarla ni mitificarla. Kettner Polly, 1999. Conocido a través de Barbera 2004. El profesor no tiene por qué convertirse en un experto en nuevas tecnologías, basta con que no las desdeñe. Sigue habiendo profesores que creen que las nuevas tecnologías solo valen para jugar y se formen en su uso como recurso para poder virtualizar la enseñanza. Kettner Polly, 1999. Y algunos la desprecian porque no la perciben como un instrumento útil para mejorar el aprendizaje de los alumnos, sino como un instrumento de ocio. Barbera 2004, página 19. La enseñanza presencial requiere decidir sobre la secuenciación de los contenidos, el método, las tareas y el procedimiento de evaluación. Barbera 2004, página 22. Y desde mi punto de vista la virtual también. La enseñanza presencial es eminentemente oral. Barbera 2004, página 22. Y aquí podemos preguntarnos si las clases por videoconferencia se encuadran en las presenciales o en las virtuales, porque tienen características de ambos tipos de enseñanza. En la enseñanza presencial, el alumno realiza trabajos y actividades en los que puede hacer aportaciones. Barbera 2004, página 22. Y yo añado que en la enseñanza a distancia también. El alumno realiza trabajos en los que puede aportar ideas en la enseñanza presencial. Barbera y García 2004. Y desde mi punto de vista, eso también lo hace en la enseñanza virtual a través de las plataformas de aprendizaje. La enseñanza virtual normalmente es asincrónica, mientras que la enseñanza presencial es sincrónica. Y no es estrictamente necesario dominar la tecnología. Barbera 2004, página 22. Pero desde mi punto de vista sí que es conveniente porque esto permite ser más autónomo y eficiente en la resolución de las dudas, ampliar los contenidos, adaptarlos a las necesidades de los alumnos. La enseñanza presencial tiene tutorías individualizadas. Barbera 2004, página 23. Y yo añado que la virtual también, pero se realizan por email y plataformas de aprendizaje online. La coincidencia en el tiempo de las distintas clases puede dificultar el encuentro entre los profesores. Barbera 2004, página 23, para llevar a cabo las tareas de coordinación pedagógica. Por eso el equipo directivo deja una hora semanal no lectiva a todos los profesores, la misma en todos los casos, para las reuniones de departamento y la coordinación pedagógica. El tiempo de docencia se limita a las horas de clase y la corrección externa de trabajos. Barbera 2004, página 23. Desde mi punto de vista, también es variable en función del número de alumnos, pues dicho número es directamente proporcional al de trabajos que se tienen que corregir. Aunque se empleen otros recursos, estos solo cobran sentido acompañados de las explicaciones orales del profesor. Barbera y García, 2004, página 24. A mi juicio, las explicaciones de los profesores también se pueden dar por escrito y complementar con las de otros expertos en la materia que pueden intervenir al utilizar, por ejemplo, los vídeos que se grabaron o, en el caso de la lengua española, por ejemplo, los recursos de la Real Academia, situados en la página virtual en clave, que permiten, por ejemplo, que los alumnos tengan una retroalimentación y conozcan en tiempo real los resultados de sus propios aprendizajes. Permite también que consulten con expertos, con lo cual ya no es solamente el profesor el que interviene
en las explicaciones. Y además, pues sinceramente, que a unos alumnos lo refuerce positivamente la Real Academia, pues es algo muy positivo desde mi punto de vista. La educación a distancia es distinta de la presencial, pero eso ni muchísimo menos significa que sea una educación peor, sino que tiene sus características propias, las cuales vamos a ver a continuación. Entre ellas destacamos los trabajos realizados con los materiales del profesor y las aportaciones también de los alumnos, porque es un tipo de educación que permite que los alumnos también puedan realizar sus propias aportaciones, por ejemplo, a través de foros y chat. Una de esas características es que la interacción entre los profesores y los alumnos se tiene que dar exclusivamente mediante la palabra impresa. Casas Armengol, 1982, página 11. Por ese motivo, los materiales presentados por el profesor tienen que ser muy claros, y el alumno también tiene que ser muy claro en su exposición. Otra característica es, según algunas personas, la ausencia del profesor en la educación a distancia. Pero yo considero que sí hay una presencia del profesor en este tipo de educación, aunque no sea una presencia física, porque el profesor está pendiente de elaborar las explicaciones adaptadas a las necesidades y características del grupo, corregir tareas, mandarlas, resolver dudas, evaluar a los alumnos, llevar a cabo un seguimiento, todo como si se tratara de una clase presencial, y se hace presente a través de los medios didácticos que diseña. Otra de esas características es la flexibilización de los contenidos, pero eso no quiere decir necesariamente que haya una disminución en la cantidad y en la calidad de los mismos, sino que puede haber incluso una ampliación dependiendo de las necesidades y características del grupo, porque por ejemplo pueden necesitar aclarar determinados conceptos ampliándolos. Para García Llamas, la educación a distancia se basa en la aplicación de la tecnología al aprendizaje. 1986, página 10. ¿Qué tecnología se aplica? Pues se aplica la que está disponible en el momento, tanto por parte del profesor como por parte del alumno. ¿Y qué tecnología tenemos disponible hoy en día? Pues por ejemplo el ordenador, el teléfono móvil, el iPad, a veces incluso la videoconsola también. Los roles del profesor y del alumno se redefinen según este mismo autor, 1986, página 10. ¿Pero qué sentido tiene esta afirmación? En mi opinión, la diversidad de materiales de la que dispone el alumno posibilita una mayor autonomía en el aprendizaje y una diversidad en la adquisición de los conocimientos, aunque la base que el profesor proporcione sea la misma para todos los alumnos. Pero eso no quiere decir que el rol del alumno y el del profesor estén redefinidos. Un alumno es un alumno y un profesor es un profesor. Y el experto en la materia es el profesor. Para Holberg, 1985, la base de la educación a distancia son los cursos preproducidos, que vamos a ver a continuación. Son cursos preproducidos adaptados a las necesidades y características del grupo. El vehículo de comunicación es la palabra escrita, como hemos visto, y la enseñanza es asincrónica, pues el profesor y el alumno no coinciden en el espacio y además tampoco suelen coincidir en el tiempo, puesto que cada uno se conecta a horas distintas. Hay también una influencia de una institución educativa que diferencia este tipo de educación del estudio individual. La comunicación suele ser bidireccional alumno-profesor y viceversa, pero también puede haber hoy en día una comunicación multidireccional, pues los propios alumnos también pueden comunicarse entre sí a través de las distintas plataformas de aprendizaje. La enseñanza es individualizada muchas veces, pero hoy en día también se puede dar enseñanza a distancia dirigida a grupos a través de plataformas de aprendizaje, como Moodle, por ejemplo,
como Koslov, Nier, Poud. Para Miguel Ángel Ramón Martínez, 1985, página 2, la educación a distancia es una estrategia para operacionalizar los principios y fines de la educación permanente, de tal manera que cualquier persona pueda convertirse en sujeto protagonista de su propio aprendizaje, independientemente del tiempo y del espacio, y pueda realizar esta tarea gracias al uso sistemático de materiales educativos reforzado con diferentes medios y formas de comunicación. El profesor virtual puede proceder de la enseñanza presencial o también de la enseñanza a distancia, como es el caso, por ejemplo, de los profesores de la UNED. Otra cuestión es averiguar si en la enseñanza a distancia hay clases. Desde mi punto de vista sí que las hay, porque para que haya una clase no hace falta que esté formado un grupo de alumnos, dado que la clase puede ser particular. Tampoco hace falta que sea oral, pues se puede dar por escrito. Se puede dar incluso por correo postal. Por teléfono también se puede dar, por supuesto. Se puede dar también a través de las plataformas de aprendizaje online. Y tampoco hace falta que el alumno y el profesor compartan espacios y tiempos. De hecho, muchas veces la enseñanza a distancia es asincrónica, porque cada persona se conecta a la hora que puede. Para Leila Manrique Villavicencio, el papel del alumno es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia, y desde mi punto de vista también lo es el del profesor, que está detrás de la preparación de los materiales, de la resolución de las dudas, de la corrección de las tareas y del sinfín de trabajos que tiene que realizar tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia. Se considera que la enseñanza secundaria debe formar para la gestión autónoma de la enseñanza. Manrique Villavicencio, 2004. Por ello se postula en el currículum que haya estrategias de gestión autónoma del aprendizaje, pero hay que saber qué características tiene el aprendizaje autónomo y qué condiciones lo favorecen. Manrique Villavicencio, 2004. Entre estas se cuenta la educación a distancia, que desarrolla la competencia digital y, según esta autora, también la competencia en autonomía e iniciativa personal y la competencia para aprender a aprender. Manrique Villavicencio, 2004. Pero para eso los alumnos han de disponer de las herramientas y materiales adecuados, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista didáctico, proporcionados por los profesores. La educación a distancia requiere profesores virtuales, es decir, profesores que en su práctica docente usen las nuevas tecnologías porque hayan visto su valor educativo. Barberá, 2004, página 18. En esto se opone a la escuela, caracterizada precisamente por su falta de inquietud, su inflexibilidad y su resistencia al cambio. Barberá, 2004, página 17. La mayor parte de los profesores virtuales provienen de instituciones presenciales, por lo que se recomienda que se conviertan en alumnos virtuales y vean a qué problemas se puede enfrentar al alumno a la hora de recibir las clases. Y no solamente el alumno, sino también el profesor virtual. Un problema, por ejemplo, es que la ratio de alumnos de las clases presenciales suele ser demasiado elevada para adaptarse a las clases virtuales. Dado que las correcciones tienen que ser individualizadas en la enseñanza virtual, y entonces una ratio de alumnos demasiado elevada, superior por ejemplo a 10 alumnos por aula, supone una ratio de trabajos a corregir también mucho más elevada. Y esto dificulta enormemente el cumplimiento de los plazos por parte de los profesores. Porque cada vez que se manda una tarea, hay unos plazos que tienen que cumplir los profesores y unos plazos que tienen que cumplir los alumnos. Para mandar una tarea, el profesor la tiene que crear. Esto lleva un plazo. Pero es que además el alumno la tiene que recibir, lo cual también lleva un plazo. Y muchas veces el alumno no puede recibirla
en el mismo momento en el que el profesor se la envía. Después, el alumno la tiene que realizar, lo cual también lleva un plazo. Y el profesor la tiene que corregir, lo cual también lleva otro plazo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta tanto en la asignación de las tareas como en la corrección de las mismas. Por eso digo que prefiero que se manden tareas en grupo a tareas individuales. Y plataformas como por ejemplo Moodle permiten trabajar en grupo. Los profesores de la docencia presencial que peor dominen las nuevas tecnologías van a tener muchas más dificultades para adaptarse a la enseñanza virtual. Barbera 2004, página 18. Este tipo de enseñanza se caracteriza por su inmediatez si está automatizada, pero muchas veces los procesos no están automatizados, y los plazos son distintos para el profesor y para el alumno. ¿A qué me refiero? Pues a que hay un plazo para la creación de las tareas y otro para su recepción y su realización por parte del alumno. Y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de mandar las tareas. Y también a la hora de corregir. También se caracteriza por la regularidad si las conexiones son frecuentes. Y este tipo de enseñanza debe ser, según Barberá y García, página 22, explícita y completa para no desorientar al alumno y atender prioritariamente a la temporalización del curso. Se apoya en la palabra escrita, según también Barberá y García, 2004, página 22. Además, da la posibilidad de registrar automáticamente a través de la plataforma online todas las acciones que el alumno realiza y demostrar que se han realizado todas las actividades docentes. Dominar la tecnología es algo básico para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo si la educación es virtual. La enseñanza virtual amplía el tiempo no lectivo para las reuniones de coordinación pedagógica. Barberá 2004, página 23. Y además aprovecha la asincronía, según estos mismos autores, porque docentes y discentes no comparten ni espacios ni tiempos necesariamente. El papel del alumno es el de receptor de la información y el de quien consulta selectivamente, por ejemplo, para resolver sus dudas. ¿A quién consulta? Pues puede consultar al profesor, pero también consulta a otros expertos en la materia. Puede consultar, por ejemplo, a expertos de la Real Academia en el caso de la lengua española. Y además, este tipo de enseñanza se caracteriza porque no hay horarios preestablecidos, sino que cada persona se conecta a la hora que puede. Características de la enseñanza presencial y a distancia. B. Características de la enseñanza a distancia. Permite asentar la población en sus territorios y dar respuesta a las necesidades de una población dispersa, aislada y confinada, como ha ocurrido con la reciente pandemia del COVID-2019. Permite responder a las necesidades del alumnado enfermo también. A la enseñanza a distancia se tienen que adaptar tanto los alumnos como el profesor. Los alumnos se tienen que adaptar conociendo las TIC y aprendiendo autónomamente. Pero es que además el equipo directivo del centro también tiene que adaptar el número de alumnos por profesor, es decir, la ratio. El profesor se tiene que adaptar conociendo las TIC, valorándolas positivamente para el aprendizaje y también conociendo los problemas que los alumnos pueden tener en el acceso a las nuevas tecnologías y conociendo los problemas que han tenido ya otros docentes.
Vamos a hablar de la interacción con los alumnos. La manera de interaccionar entre los profesores y los alumnos también ha cambiado. En opinión de Barberá y García, ya no es necesario que los profesores y los estudiantes compartan espacios. Barberá, 2004, página 16. En mi opinión, la tecnología ha venido a sustituir el envío de materiales por escrito que cumplía la misma función. Simonson, Barberá y Abadía, 2004, página 2, distingue 4 tipos de interacción entre los alumnos: medios pregrabados unidireccionales, transmisión sincrónica unidireccional de la información, comunicación sincrónica bidireccional de la información y la modalidad mixta, en donde se utiliza una combinación de tecnologías y medios de forma sincrónica o asincrónica. Yo añado que muchas veces las circunstancias de los alumnos nos hacen decantarnos por un tipo de medios de interacción o por otro. La comunicación con los alumnos es muchas veces asincrónica, pues no se puede garantizar que profesores y alumnos se puedan conectar siempre a la misma hora. La virtualidad suplanta al propio profesor, puesto que permite desarrollar actividades en las que no está presente físicamente, pero de las que es responsable. Barberá, 2004, página 16. Que no esté presente físicamente, en mi opinión, no quiere decir que no esté presente de ninguna manera, porque él es el creador de esas actividades y además es quien las corrige y quien toma las decisiones al respecto y quien resuelve las dudas. El profesor debe planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje integrando las vías de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Barberá, 2004, página 16. Pero esto lo debe realizar ya en la enseñanza presencial, para que esto no suponga ningún problema de adaptación para los alumnos cuando vengan periodos de enseñanza a distancia, porque ya hemos dicho que rebrotes de este virus van a volver. El alumno aporta ideas participando en foros y debates. Barberá, 2004, página 22. Y yo añado que también formando parte de grupos de trabajo, en plataformas como Moodle. Los estudiantes interaccionan con el profesor y con el medio, y a veces también interaccionan con el propio grupo, en plataformas como la descrita Moodle, por ejemplo, CoSlab. Bueno, en este momento es innecesario usar papel, porque la comunicación a distancia se suele hacer a través de las nuevas tecnologías. Y la virtualidad no suplanta, en mi opinión, al profesor, sino que el profesor se hace presente a través de los materiales que crea y también por medio de la videoconferencia, que muchas veces se suele considerar en la enseñanza presencial, y yo considero que está a medio camino entre una y la otra. El profesor y los alumnos disponen de foros y debates que sirven para comunicarse entre el grupo y aportar las ideas. Y los estudiantes interaccionan con el medio por medio de plataformas, foros, chats, debates. Según Simpson, tenemos medios pregrabados unidireccionales y también comunicación sincrónica bidireccional. Aunque, en mi opinión, la comunicación sincrónica también puede ser multidireccional si, por ejemplo, utilizamos la videoconferencia. También hay una modalidad de enseñanza mixta que se da cuando se utiliza un uso sincrónico de las TIC y también un uso asincrónico de las mismas. Los materiales a emplear en la enseñanza a distancia. Según Barberá y Abadía, 2004, página 11, hay que adaptar los materiales cualitativa y cuantitativamente. Se debe poder usar diferentes tipos y fuentes de información e hipertextualizarla como el profesor considere oportuno. Pero, en mi opinión, esto no significa que haya que reducir los contenidos,
sino que ya he comentado que se pueden incluso ampliar si es necesario. Los estudiantes tienen que valorar positivamente los materiales por los siguientes factores. Facilidad de uso. Contener información clara, concreta y correcta. Contener además gráficos y dibujos que añaden claridad al aprendizaje. Por el conocimiento que se construye el aprendizaje. El nivel de contenido. El nivel de contenido no es otra cosa que el ajuste entre los conocimientos previos y los nuevos. Por impulsar el aprendizaje profundo, no un aprendizaje de tipo memorístico, como podría ocurrir en el caso de que mandásemos a los alumnos a aprenderse de memoria la guía telefónica. Los materiales se tienen que caracterizar por la claridad y la cantidad y longitud del texto y gráficos. Los materiales también se caracterizan por presentar una estructura familiar y lógica, ser de utilidad, permitir la evaluación, aportar color, que por ejemplo permita resaltar los contenidos fundamentales y adaptarse al ritmo marcado por el estudiante. Las tecnologías a aplicar en la enseñanza a distancia. La tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es un medio para lograr el aprendizaje. ¿Cómo debe ver la tecnología el profesor? Pues debe verla desde un punto de vista meramente educativo. ¿De qué tecnologías disponemos? Pues disponemos de tecnologías EAO, enseñanza asistida por ordenador, y también de herramientas TAO, traducción asistida por ordenador, que son de gran utilidad para la enseñanza a extranjeros, no solamente para la enseñanza de la lengua española, sino para la enseñanza de cualquier materia. Disponemos también de las plataformas de aprendizaje online o aulas virtuales y las herramientas de la Real Academia que permiten, en el caso de la lengua española, que los alumnos se autoevalúen, que verifiquen sus propios aprendizajes, permiten tener la opinión de expertos, concretamente de académicos, con lo cual eso aporta muchísimas posibilidades de mejora al estudiante. Permiten también tener un feedback positivo de académicos, lo cual les aporta una mayor autoestima. Entre las plataformas de aprendizaje online o aulas virtuales, yo me decanto por plataformas como Moodle, Nearpod, Excel Learning y también generadores de exámenes. Moodle permite adaptar el curso, introducir unidades didácticas, calificar, trabajar en equipo, llevar un seguimiento del alumno. Nearpod permite introducir la realidad aumentada y la imagen 360. Permite introducir también actividades y adaptar las clases. Excel Learning permite componer actividades y adaptar el material de trabajo. Y los generadores de exámenes permiten evaluar al alumno, corregir automáticamente la prueba y dar inmediatamente los resultados, con lo cual los alumnos conocen el resultado de su propio aprendizaje en tiempo real y no da tiempo a que se afiancen aprendizajes erróneos. También hay otros recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza a distancia, como son las bases de datos, las bibliotecas virtuales y los recursos para la evaluación. Las bases de datos tienen que contener documentación suficiente para satisfacer las necesidades formativas de los alumnos y tiene que ser de fuentes fiables y de calidad contrastada. Las bibliotecas virtuales también tienen que ser de calidad contrastada y tenemos entre ellas, por ejemplo, la Cervantes Virtual, la Biblioteca Digital Hispánica y la Biblioteca Digital Mundial. También hay recursos para la evaluación, entre los cuales podemos encontrar principalmente generadores de exámenes virtuales y herramientas antiplagio que nos van a permitir comprobar que nuestros alumnos no han copiado sus respuestas de otros materiales de Internet. La enseñanza secundaria a distancia tiene inconvenientes y tiene ventajas, que vamos a ver a continuación. Entre los inconvenientes encontramos las correcciones
porque las individualizadas llevan más tiempo. Encontramos también inconvenientes en relación con la evaluación, ya que hay algunas legislaciones que impiden poner test y dar la respuesta correcta al examen del alumno una vez que éste ha contestado. Entre las ventajas encontramos que el alumno está en contacto con sus padres y que los padres educan a sus hijos. Y la enseñanza es más individualizada y adaptada a las necesidades y características de los alumnos y responde también a las necesidades de una población dispersa, aislada y confinada. Entre los inconvenientes encontramos también una ratio de alumnos elevada que requiere muchos más profesores que la educación presencial. Además, hay dificultad para compaginar las tareas, las correcciones individualizadas, la preparación de informes y la preparación de clases. Entre las ventajas tenemos que lo explicado se fija en un soporte, el alumno protagoniza su aprendizaje, se vuelve más activo, además selecciona la información, resuelve sus dudas y desarrolla las competencias básicas, las propias del área y también la competencia digital y la competencia en autonomía e iniciativa personal. Y también la competencia para aprender a aprender. Bibliografía. Barberá y Abadía, 2004, Educar con aulas virtuales, orientaciones para la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, volumen 67 de la colección Aprendizaje, Antonio Machado, libro Sociedad Anónima. Casas Armengol, 1982, Ilusión y realidad de los programas de educación superior en América Latina, Proyecto Especial de Educación a Distancia, número 37, de la Organización de Estados Americanos. García Arieto, 1991, Un concepto integrador de la enseñanza a distancia, publicado en Radio y Educación de Adultos, número 17, páginas 3 a 6. García Llamas, 1986, Un modelo de análisis para la evaluación del rendimiento académico en la enseñanza a distancia, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos. Holberg, 1985, Educación a distancia, Situación y perspectivas, traducción de 1981, Buenos Aires, Capers-Luz. Kate y Rumble, 1979, Analyzing Distance Learning, Londres, Open University. Keegan, 1980, On the Nature of Distance Education, CIF, Papier 33, Leila Manrique Villavicencio, Departamento de Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, El aprendizaje autónomo en la educación a distancia, primer Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia, Navarro, 1981, Situación y perspectivas de la enseñanza a distancia, en el primer Simposio Iberoamericano de Rectores de Universidades Abiertas, Madrid, UNED. Ramón Martínez, 1985, Fundamentos de la educación a distancia como marco de la referencia para el diseño curricular en Boletín Informativo de la AIESAD, número 10, Madrid, UNED. Vargas, AEP, 2015, Colegio Virtual y Alfabetización Digital de la Institución Educativa Julio Gutiérrez Solari, El Milagro, 2014, UCV Scientia, Journal Scientific Research of University César Vallejo, 7, 1, páginas 27-32,